demuestra cómo se armó una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narrativa del supuesto acuerdo entre el narco y el gobierno, con el propósito de atacar al presidente Andrés Manuel López. Debido a las elecciones recientes en 6 estados, un grupo de periodistas y políticos justificaron la derrota de la oposición en 4 de ellos con el cuento de que se debió a un acuerdo entre Morena y el narco. Pero fue una narrativa armada, sin pruebas. De acuerdo con una investigación de Tlatelolco Lab, que es una iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Autónoma de México, en la que participaron sociólogos, antropólogos, físicos, entre otros profesionistas, en los comicios intermedios de 2021 comenzó a cobrar fuerza la acusación de un presunto pacto entre Morena y el crimen organizado. Ya para las elecciones del 5 de junio de 2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, Tlatelolco Lab tiene identificado cómo la oposición posicionó hashtags para desplegar esa narrativa de un pacto con el crimen organizado. Por ejemplo, aquí vemos cómo se movieron los hashtags alrededor de las elecciones del 5 de junio, entre los que destacan narcopresidente, AMLO narcopresidente, Morena narcopartido, López narcocomunista, entre otros. Asimismo, Tlatelolco Lab encontró que existieron en ese momento 3 grupos de hashtags, uno alrededor de Morena narcopartido, otro de narcopresidente y otro que vincula al narco con los estados donde hubo estas elecciones. Estas tendencias no se difundieron por personas aleatoriamente. María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, inventó una noticia falsa para desprestigiar a la Guardia Nacional. El pasado 17 de junio, la señora Morera publicó en Twitter, fíjense nada más, elementos del Ejército comisionados a la Guardia Nacional, el día de ayer se alcoholizaron en el Contel y en el área de gradas violaron entre varios a sus compañeras. Ellas están amenazadas para no denunciar. No permitamos que por medio de este acto atroz quede impune. Por su parte, la Guardia Nacional ordenó investigar lo publicado por la presidenta de Causa Común vía Twitter. Dicha investigación exhaustiva arrojó que no se encontraron registros de víctimas o denuncia alguna. Nadie corroboró la versión de Morera porque se trata de información falsa. Además, el mensaje citado está acompañado por fotografías que corresponden a una protesta de elementos de la extinta Policía Federal en 2019. Aquí en la pantalla vemos la foto original de las protestas de la Policía Federal publicada en 2019. Y ya, pues, para terminar esta noticia falsa, les recordamos que la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, fue presidenta también de México Unido contra la Delincuencia y dice que es columnista y conferencista. Ha sido crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, también era muy amiga de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Actualmente, Genaro García Luna está preso en Estados Unidos, acusado de tener nexos con el crimen organizado. Es interesante también recordar que la señora Morera, en 2009, que era presidenta de México Unido contra la Delincuencia, recibió 4 millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna era su titular. Lo que sé, porque ya es de dominio público, es que durante el gobierno del presidente Peña se llegó a un acuerdo con legisladores del PAN para que se aprobaran las llamadas reformas estructurales, la reforma fiscal y la reforma energética. Y de acuerdo al director de Pemex de entonces, se entregó dinero a los legisladores
para que votaran a favor de la reforma energética, una reforma desde luego privatizadora que buscaba entregar el petróleo de México a particulares, nacionales y extranjeros. Eso es lo que está investigándose. Por eso está detenido el exdirector de Pemex y está detenido un ex senador del PAN y está abierta la investigación. Es Lavalle Mauri, que también forma parte de este grupo de políticos sí, panistas. Pero eso es lo único que conozco. No tengo más información de otros casos. Y lo otro que ha generado también alguna inconformidad es sobre las plazas, porque nosotros queremos, aun cuando esté en el contrato colectivo, de que ellos deciden, hemos recibido muchas quejas, pero de tiempo atrás, desde hace años, de que trafican con las plazas y que los llamados recomendados, o en algunos casos los que dan dinero, son los que tienen las plazas. Y hay trabajadores transitorios que llevan años y no tienen su plaza. Entonces, ahora les planteamos que para la entrega de las plazas se revise la antigüedad de los trabajadores, para que se le dé preferencia a los trabajadores con más antigüedad. Y eso es lo que se está haciendo. Y acerca de que sí presumimos que hubo sabotaje en una plataforma en Campeche, es porque se comprobó que se abrió una válvula y que se pudo haber generado una tragedia gravísima, mayor, en esa plataforma, y se presentó una denuncia y la Fiscalía está haciendo una investigación. Entonces, afortunadamente se haya ido avanzando en el diálogo, en la conciliación y hay entendimiento. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Cuando estábamos en campaña, yo empecé a imaginar cómo íbamos a llevar a cabo la transformación. Se trataba y se trata de un poder independiente, el Poder Judicial. Sí imaginé que íbamos a tener obstáculos en la transformación con ese Poder Judicial, por lo mismo. Y pensé hasta en una reforma constitucional, pero lo mismo, hay que optar entre inconvenientes. No vamos a poder, va a estar muy difícil, va a llevar tiempo. Y en este caso, presidente, ¿le recomendaría a su sucesor presentar alguna iniciativa? Yo, más que nada, que continuaran moralizando la vida pública, porque estos mismos jueces, primero no generalizar, porque sí hay jueces buenos, y magistrados y ministros, no generalizar, pero estos jueces corruptos, que los hay que tenerlos a raya y buscar que funcione el Consejo de la Judicatura, que con todo mi cariño para ellos, porque hay gente ahí que estimo mucho, no han estado a la altura de las circunstancias, les ha faltado, no se les siente. Este juez que mencionas, Gómez Fierros, sí, se extralimita, acaba de amparar a una empresa eléctrica sin ningún fundamento, pero eso corresponde a la judicatura. ¿Cómo no van a estar viendo eso? Y otros casos. En su momento ya nosotros vamos a que se empiece a debatir sobre lo de la reforma. Ese es el propósito, que haya honestidad
que no haya sueldos tan elevados para los consejeros, viáticos, todos los lujos que se dan. No puede haber gobierno rico, instituciones ricas con pueblo pobre. Eso es inmoral. Y se requiere gente honesta. Y lo que estamos planteando es que los elige el pueblo. ¿Por qué los van a poner los partidos? Si hacen sus enjuagues arriba, y por eso hay democracia a pesar de ellos, por el pueblo. Y la situación del presupuesto y los plurinominales, y no es posible que cuesten tanto las elecciones en México y tanto aparato. Nada más el hecho de que se logre que solo exista un organismo en el país para organizar las elecciones, no 1 y 32. Deben desaparecer entonces. Sí, llegar a un acuerdo, tener un organismo confiable de gente de inobjetable honestidad para organizar todas las elecciones. Imagínense cuánto nos ahorramos. ¿Pero qué dijeron los del bloque reaccionario? De que no van a aprobar nada, huelga legislativa. De todas maneras, nosotros vamos a presentar la propuesta y a solicitar respetuosamente al Poder Legislativo que se dialogue, se discuta sobre esta reforma. Lo mismo en el caso de la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Es la no repetición. No queremos que se regrese al tiempo de la Policía Federal, al tiempo de los García Lunas, y se corre ese riesgo. Nos está costando mucho esfuerzo, trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, para profesionalizar a los elementos de la Guardia Nacional, más de 100,000 elementos con cuarteles como nunca se había visto, y que de repente quede esta institución dependiendo de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que pasaba, y se echa a perder, se corrompa. No queremos construir un Frankenstein, y es un asunto de responsabilidad, pero por cuestiones politiqueras y bajo la excusa de que se va a militarizar el país. ¿Cuántas veces he dicho, y además sostengo, que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente, y los excesos, los errores y actos de represión llevados a cabo por el Ejército, por la Marina, por lo general se han dado a partir de órdenes de autoridades civiles y del presidente? Y la vez pasada lo mencionaba, que el 68 fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, el que dio la orden, o Gustavo Díaz Ordaz. Está hasta documentado que en el 68 quienes llevaron a cabo la acción represiva fueron los miembros del Estado Mayor Presidencial, que dependían de manera directa del presidente. Lo que interesa es hacer dinero. Industrias, industриas, 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 unidades habitacionales. Y entre más lujosas y con buenas albercas, mejor. Entonces, ¿qué no se puede regular eso? Claro que sí, pero quienes dominan en Nuevo León, hagan la investigación, porque también yo no puedo estar hablando tanto de estos asuntos. Sin duda, el que ha ayudado a todas estas atrocidades y absurdos ha sido el periódico El Norte, que es lo mismo que el Reforma, porque
ha mantenido una influencia tremenda. Y dirán, no es posible. Sí, sí es posible que un periódico influya en la vida pública de un estado. Así como el Norte, en su tiempo, el Diario de Yucatán. Y así otros que no voy a mencionar ahorita. Acuérdense cómo dominaba Porfirio Díaz. Pues con El Imparcial, un periódico.